Todos en casa. Bueno, números para nada buenos, de hecho todo lo contrario. Em, Medidas que estamos todos esperando saber cuáles van a ser, hasta qué punto, si bien hay esa frase que es paradigmática, ¿no? Del presidente en el origen de la pandemia, hacia adelante todo lo que se pueda, hacia atrás todo lo que se deba, o algo así. Mm. Bueno, van a estar como locas estas perillas, me parece, porque la verdad que no sé si en algún momento avisóramos que íbamos a poder estar en esta situación. Lo que a su vez es curioso, porque al fin y al cabo le había pasado a otros países que con datos muy similares a los nuestros, desde geográficos, densidad de población, casos, ¿no? Curva aplanada, de la noche a la mañana también explotaron exponencialmente. ¿De qué dependerá al final, no? ¿Es el mismo comportamiento humano que también se repite, la fatiga, que aflojamos? ¿O hay algo más que hoy la ciencia pueda aportar para entender el comportamiento de este virus? Tenemos en contacto vía Zoom en este momento al virólogo Santiago Mirazo. ¿Cómo le va? Y muchas gracias por su tiempo, ¿eh? Buenas tardes, Victoria, y al panel. ¿Cómo andan todos por ahí? Muy bien. Venía escuchando, ¿no? Un poco la introducción. Hacía Sí. referencia a esos otros lugares donde tenía un comportamiento bastante similar al nuestro y de pronto se alborota. ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Se aprendió algo más desde el inicio de la pandemia hasta hoy en cuanto al comportamiento del virus? ¿Era inevitable, inexorable que atravesáramos este momento de contagio exponencial en nuestro país, por más bien que empezamos? Bueno, sí, las epidemias en general y las respiratorias, de virus respiratorio más en particular, tienen este comportamiento y no perdonan, digamos. Mm. Hay una fase lineal y una fase exponencial que se iba a dar en algún momento. La idea era que sea lo menos abrupta posible y lo más estirada en el tiempo, una curva chata, pero las epidemias en general se comportan así y no había forma de evitar este tipo de comportamiento, porque tú le decías recién, en todo el mundo se ha visto así, incluso con pandemias anteriores, este tipo de curvas epidémicas. Hoy más que nunca queda en evidencia por qué se insistió tanto allá en marzo y abril con el quédate en casa, en una situación allá por esos meses en la cual no teníamos la capacidad de testeo que tenemos hoy, en la cual no teníamos los sistemas de salud preparados como están hoy y no teníamos la capacidad de rastreo como la tenemos hoy. Entonces, es una situación complicada que estamos hoy, preocupante, desafiante, pero en aquel momento, en marzo, abril, hubiese sido peor. Por eso las medidas que se tomaron fueron acertadas, el comportamiento de la población fue acertado, hasta Bien. que en agosto o septiembre hubo un desgaste y empezó Mm. a subir la curva en forma inexorable, ¿no? Bien. Esa es la explicación. El comportamiento humano es la explicación Es del aumento de la multifactorial, curva. digamos. Es multifactorial. Uno de los factores que juega más fuerte, según a mi entender, es un desgaste de la sociedad en su Sí. conjunto. No es motivo, digamos, no fue la razón, hechos puntuales que dispararon esta curva, sino que fue un conjunto de relajamiento de medidas en la sociedad que empezaron a empujar la pandemia. Fueron eventos, fueron reuniones sociales, pero fueron en general extendidas en toda la sociedad y fue un desgaste más generalizado y no se le puede atribuir hoy a eventos puntuales el empuje de la pandemia. Ya a fines de junio, principio de julio, empezamos a ver que la tendencia empezaba a modificarse, empezamos a ver cada vez más brotes, en mayor Mm. frecuencia y en mayor número de casos. Eso ya nos daba la pauta de que la tendencia se iba a modificar en el mediano plazo, bueno, como terminó ocurriendo, Víctor. Y en una curva de crecimiento exponencial como esta, ¿cuál es la estrategia? ¿Cuál debería ser la estrategia? Porque además, sumado a ese desgaste emocional o psíquico, si se quiere, de las personas, ¿no? Que además acá nos quejamos de barriga llena, porque no hemos tenido que pasar ni un segundo lo que pasaron
otros países con cuarentena obligatoria, ¿no? Pero igual nos da esa sensación que estamos hartos del COVID. Bueno, entonces, ¿cómo se juega con las emociones humanas en este contexto? Porque ya no está el miedo, ya las encuestas hablan de que se redujo en un 20 y poco por ciento el miedo a la enfermedad, al contagio. Entonces, ¿de qué hay que agarrarse o pretenden agarrarse quienes tienen la difícil tarea de transmitir y advertir? No generar pánico, pero sí alertar. Sí, hay preocupación, eso hay que transmitirlo claramente, hay preocupación. La curva hoy no se puede revertir en el corto o mediano plazo, eso hay que tener claro también. Lo que se puede hacer y hay que hacer es desacelerarla, ¿sí? Desacelerar la tasa de contagio, Desacelerarla, bien. desacelerar la tasa de contagio que estamos teniendo para evitar que los números de casos sigan creciendo tan abruptamente como están creciendo. Estamos con escalones de 6, 7 días y luego pasamos a otro. Ayer con 500 casos, veremos si es un hecho anecdótico, entre comillas, Sí, o si es de y hoy aquí para arriba. volvemos exactamente, o volvemos a los 300, por eso ya es un promedio semanal. Entonces veremos si estamos en un nuevo escalón o seguimos en los 300, pero lo que se puede hacer es desacelerar, esto va a ser muy difícil de revertir, lo dijimos al principio, las curvas epidémicas son así, se puede desacelerar para evitar una mayor tasa de contagio y para evitar o para extender los niveles de saturación a nivel de CTI, que es hoy lo que se está mirando con mayor atención. Hoy no con preocupación porque no estamos cerca de la saturación, pero con la tendencia de la curva es un punto que deberíamos empezar a mirar con lupa, por decirlo Sí, gráficamente. y el peligro es que falten camas de CTI o que falte personal médico para gestionar los CTI. Ambas cosas, ambas cosas. Cama de CTI, personal médico para atender esos CTI y en efecto colateral que tiene todo esto, que lo hemos visto a nivel global, es el resto de las patologías, patologías crónicas y patologías agudas que van a ser fuertemente, van a tener una repercusión fuertemente negativa justamente por esa situación del sistema de salud. Si la telemedicina, por ejemplo, el MSP exhortó hace una semana que se empezara con eso, justamente para empezar desde ahora a bajar la carga de los sistemas sanitarios. O sea, no solamente es el SARS-CoV-2 y la COVID-19, sino todas aquellas patologías que van a verse con un impacto negativo, motivo de la saturación de los sistemas de salud. Bien. El famoso hilo epidemiológico, ¿no? Cuando hay un crecimiento exponencial como el que estamos atravesando, ¿existe o ya se perdió? Bueno, el hilo epidemiológico no es que sea algo estanco, no es el hilo epidemiológico, digamos. El hilo epidemiológico lo que refiere es a la trazabilidad. la trazabilidad de contacto, que Sí, se puede claro. perder absolutamente, pero en general no se pierde absolutamente. Pero está Digamos. bastante perdida, ¿no? El porcentaje, exacto, el porcentaje de casos sin nexo durante toda la epidemia ha sido entre el 15 y 18%. Quiere decir que a un 60 y pico, 70% de los casos que se puede rastrear el origen de la infección. Ese porcentaje ha aumentado en los últimos días hasta un 20%, es un porcentaje alto, pero significa que aún la mayoría de los casos que están apareciendo por brotes, aún tenemos el hilo epidemiológico. Es decir, que el hilo epidemiológico se perdió en un 20% de los casos. ¿Sí? No significa que está absolutamente perdido. Eso dificulta aún más la trazabilidad. Mirazo, Sí. pero ¿no sería razonable pensar que con tantos casos, tantos testeos y tanto asintomático, el número es caprichoso? Quiero decir, seguro hay muchos más contagiados de los 500 que tenemos constancia, test mediante. Eso sin duda. Entonces, Pero ¿tiene sentido seguir enfocándose en la trazabilidad o hay que ir por otro lado a esta altura del partido? No, la trazabilidad nunca se puede dejar de lado. De hecho, en la infografía de Harvard, que es la de verde, amarilla, naranja y roja, el aumento de la capacidad de testeo y la trazabilidad son dos herramientas que se mantienen en todas las franjas de color. Aún en la roja, sumado a las órdenes de quédate en casa, que implica un rojo, además aumentar la capacidad de rastreo y aumentar la capacidad de testeo. Los niveles de transmisión comunitaria que estamos teniendo hoy son superiores
a lo que teníamos hace 1 o 2 meses Sí, sí, atrás, obvio. pero pueden ser peores si dejamos de lado la trazabilidad de los casos. Eso hay que mantenerlo a rajatabla, aún en el peor escenario. Bien. Em, la recomendación, bueno, tenemos que esperar a ver qué dicen las autoridades, obviamente, ¿no? En conferencia, las medidas que se van a adelantar al 18. Si usted tuviera que mm, animarse a decir, bueno, ¿cuál sería para usted la medida que tendríamos que tomar como sociedad? Las medidas, sin entrar en recomendaciones, digamos, Mm, las medidas tienen que tender a bajar los contagios. ¿Sí? De esa forma se desacelera la curva de casos positivos. La forma de bajar los contagios es restringiendo la movilidad a lo estrictamente necesario y restringiendo el número de contactos diarios que una persona tenga, sea positiva o haya estado en contacto con un positivo o sea contacto de contacto. Es tendiente a restringir la movilidad y restringir los contactos. Esas son las herramientas que tenemos hoy, únicas, para bajar los contactos y desacelerar la curva o intentar desacelerar la curva, que no ha tenido indicios de desaceleración en estos no. 15 días desde la toma de las medidas a nivel de gobierno. Los tests, siempre confiamos en ellos, ¿verdad? Son siempre válidos. Otra hora se hablaba de que podían darte falsos negativos. ¿Eso puede No, ser? como regla general, los test bien empleados y utilizados en el momento oportuno de la ventana epidemiológica son fiables, son extremadamente sensibles y extremadamente específicos. Puede Bien. haber falsos negativos cuando el test se hace en un momento De, inapropiado de en el muy poca transcurso de carga una función. viral, por ejemplo. Por ejemplo, antes del quinto día del contacto con un positivo. Eso, sí, le voy a pedir que me profundice en esa ventana viral. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que estuvo con alguien y al día siguiente se quiere hacer el test y no le está dando ni tiempo a su cuerpo ¿no? ¿Cuánto Exacto. después del contacto con un supuesto COVID positivo hay que hacerse el hisopado? La gran mayoría de los casos de COVID-19 tienen detectable el genoma viral al séptimo día de contacto. ¿Sí? Puede ser entre el quinto y el noveno, pero como media, al séptimo día, la enorme mayoría de los pacientes tienen genoma viral. O Esto sea que quiere si te lo decir que querés si hacer antes y tenés los recursos y te lo haces particular para quedarte tranquilo al tercer día, no te estás quedando tranquilo de nada porque podés estarlo incubando y no te enteraste todavía y no te salió en el test. Es así. es el famoso falso Claro. negativo, que da negativo, pero en realidad a los 2 días va a dar positivo. Por eso la Hmm. importancia de seguir las órdenes, la directiva del MSP. El testeo se hace a partir del quinto día de un contacto con un caso positivo y no antes. Y no antes, bien. ¿Cómo juega la paciencia en esto también? Porque tampoco está demasiado claro si, por ejemplo, alguien con quien estuve en contacto que dio positivo, tengo que esperar al quinto día, se supone que yo también me tengo que cuarentenar entonces, o no. No sé qué tan claro está hoy. Y mis hijos, por ejemplo, tendrían entonces también, porque estuvieron en contacto conmigo, que todavía no sé si me contagió o no, ni siquiera me hisoparon. Digo, la red de Ujú. implicancias es enorme. Entonces, ¿podemos repasar esos datos? ¿Cómo era que había que hacer? El contacto con un positivo confirmado Sí, debe obligar al aislamiento, a la cuarentena del contacto y su núcleo familiar hasta la espera del resultado del hisopado. No hasta la bien. espera del hisopado, hasta la espera del Del resultado del resultado del hisopado. hisopado, perfecto. ¿Sí? Su núcleo familiar, bien. ¿Y a las personas con las que estuvo en contacto también? Eso es un contacto de contacto. Los Sí, contactos de contactos no hay recomendaciones específicas aún por parte del MSP para qué hacer en ese caso. Lo que se sugiere, y vuelvo a lo anterior, es restringir la movilidad y restringir los contactos cuando uno es contacto de contacto. claro. ¿Sí? Hasta que no sepa el resultado de su contacto, el secundario, debe restringir su movilidad y debe restringir el número de personas con la cual contacta en los días posteriores. Las personas con un diagnóstico positivo de COVID-19 asintomática Ujú. debe hacer una cuarentena de 10 días estrictos para luego volver a la vida normal. No se le va a hacer un test confirmatorio a partir del 10.º día, sino que simplemente a partir del 10.º día ya puede volver a la vida normal, porque se asume
lo cual está amparado por investigaciones científicas internacionales y mucha información, que a partir del quinto o sexto día la persona ya no es contagiosa, por más que siga dando un test positivo. Por lo tanto, los asintomáticos deben pasar 10 días de cuarentena. Los Bien. pacientes sintomáticos son 10 días y en el caso que persistan los síntomas, son 3 días más sin síntomas. Eso puede llegar a unos 14 días. Bien, pero el tema de que dejan de ser contagiosos opera de la misma manera, ¿no? Exactamente Bien. igual. No Por es más que durante todo el periodo de cuarentena que contagian, no, tienen un no, al momento. quinto o sexto día, exacto, la contagiosidad baja Bien. muchísimo. Aún así hay que esperar los 10 días o los 14 días en el caso de los pacientes sintomáticos. Bien, doctor, no sé si tiene tiempo, lo estoy estrujando, pero aprovecho. Vacuna, ¿no? Por lo que uno lee en la prensa, sabemos que el gobierno uruguayo, el Estado uruguayo está teniendo contacto con distintos países, estados y hasta laboratorios y demás, ¿no? Y ha sido muy contundente, además, cueste lo que cueste, vamos a acceder a la vacuna que entendamos está más validada, ¿no? Hoy por hoy lo que uno lee en la prensa de los primeros experimentos de vacunación en Reino Unido y Estados Unidos son reacciones alérgicas. ¿Mm? ¿Tiene algo para comentar sobre ese asunto? ¿Es algo de lo que nos debiera preocupar o no? Porque por otro lado Todas tenemos las, la suerte de que, gracias a que arrancamos tarde con la pandemia, ya habíamos visto más o menos qué pasaba en Europa. Lo mismo con la vacuna. Nos quejamos de que somos los últimos en llegar, pero también vamos a tener la posibilidad de ver qué le pasa a los demás con la vacuna, ¿no? Ese dato es importante, ¿no? Vamos a ver el diario el lunes. Mm, Dicho esto, la fase 3 de las vacunas implica unas 30.000, 40.000 personas, ¿sí? Los organismos o instituciones que están evaluando que la vacuna pueda ser usada de emergencia tienen toda esta información de reacciones alérgicas, de regiones locales post vacunación, en grupos de personas de 30.000 a 40.000 personas. Entonces, no se va a dar una aprobación de emergencia cuando reacciones alérgicas graves pueden comprometer la vida del paciente y que el riesgo de la vacunación sea superior al riesgo de la infección. Las reacciones alérgicas son comunes en las vacunas. Recordemos simplemente la mm. vacuna contra la gripe. Sí, Las sí. personas alérgicas al búho no se le pueden dar y pasa El tema es que muchísimas... hagan una anafilaxia, ahí ya es otra cosa, ¿no? Bueno, con la vacuna de gripe lo puede hacer, ¿Ah, lo puede sí? hacer. Claro, claro. Hay vacunas, por ejemplo, que tienen un ayudante que es aluminio, hay personas alérgicas al aluminio y no se pueden vacunar con esa vacuna. Es decir, son efectos normales de la vacunación. No se ha visto ningún efecto grave asociado a la vacuna para COVID-19, sino que es producto de la tecnología que implica que puede tener en algunos casos reacciones alérgicas. Pero en general, la vacunación de estas vacunas que están en fase ya avanzadísima, casi para uso de emergencia, Mm, algunas ya se están usando, son perfiles muy seguros, ¿sí? Perfiles muy seguros, perfiles de altísima efectividad, una efectividad que sobrepasó cualquier expectativa que pudiese haber, sobre todo las vacunas de ARN, que son la primera generación en su tipo, y por bien, tanto van a requerir una fase de farmacovigilancia más estricta, pero son seguras. Tienen el problema de la logística y en frío, sí, particularmente la de Pfizer, pero el comité que está evaluando aquí en Uruguay las posibles alternativas de vacunación, sea una o sean varias, es un comité extremadamente idóneo, de gente muy seria, y si esa gente dice vamos a ir con esta vacuna, tranquilos que todos vamos con esa vacuna. como sociedad Mm, debemos estar seguros y tranquilos de que muy esa bien. vacunación es la que nos tenemos que dar. Doctor, muchas gracias por su tiempo. Santiago Mirazo, virólogo. La última y personal, porque me muero de curiosidad. Cuando estudiaba, ¿se imaginó que su especialidad iba a estar sobre la mesa, tan en el tapete? ¿Se imaginó un contexto así? Bueno, cuando empecé a estudiar virología hace muchos años ya, los virus eran un desafío para la salud pública. Recuerdo HIV, Sí, recuerdo hepatitis C, después dengue. Siempre los virus fueron una piedra en el zapato para la salud pública en el mundo. Nunca nos imaginamos llegar a una pandemia de esta magnitud,
una pandemia bestial. Mundial, Realmente, sí. si hay que definirla, es una pandemia que es bestial desde el punto de vista de lo que impactó y de su comportamiento también. Ah, me contestó. Muchas gracias, doctor. Muchas Hasta gracias. luego, que anden bien. Hacemos una pausa y ya venimos.